La diabetes y sus síntomas, ¿cuáles son? ¿Cómo saber si tengo diabetes o no? Muchas veces me pillo con pacientes que dicen, tomo metformina todos los días, en forma religiosa, hace 3 años y medio, con 3 horas y 2 minutos. Y no tienen ni idea si tienen diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina o alguna otra condición por la cual están dándose medicamento. Y eso radica en que en la práctica no se les explicó debidamente qué es la diabetes y cómo se diagnostica. Entonces el día de hoy quiero tocar ese tema para que podamos conversarlo y planteen sus dudas sobre esta enfermedad, sobre todo en el tema del diagnóstico. Ya haremos otros videos sobre el tratamiento. Por lo pronto me interesa que entiendan que la diabetes mellitus es solamente un tipo de diabetes, es la más común, pero hay más tipos de diabetes. Hoy día nos vamos a enfocar en la diabetes mellitus. Y quiero que entiendan que es un proceso de enfermedad. No es como que hoy día yo me hago una glicemia, sale normal, en un mes me sale alterada y yo digo, es que en este momento no tenía diabetes y en un mes más sí la tuve. No, la diabetes es una enfermedad que se va desarrollando con el tiempo. O sea, el hecho de que no haya sido detectable en el momento del diagnóstico anterior no significa que la enfermedad no estaba. Entonces, si pudiésemos ver como etapas de enfermedad, antes de que se presenten alteraciones en los exámenes de laboratorio, antes de eso, es fundamental la medicina preventiva. Es fundamental entender que una dieta balanceada, ejercicio regular, dormir adecuadamente y mantener un peso adecuado para la estatura es fundamental para evitar la diabetes, sobre todo si tienes antecedentes familiares de diabetes. Disculpen, estoy con un poquito de bronquitis. Entonces, es importante entender que en la etapa de desarrollo de esta enfermedad, cuando está en la fase asintomática, los pacientes van a dar negativos para los exámenes. Entonces, imagínense un paciente de 20 años bien gordito, incluso más que yo para el ejemplo, ¿ya? Imagínense este paciente que sus papás son diabéticos, los dos son redonditos, redonditos, súper gorditos. Y estos pacientes diabéticos engendraron a este hijo con factores de riesgo para diabetes. Le hacemos el examen preventivo y para manera de ejemplo vamos a mencionar los resultados de los 3 exámenes preventivos. Entonces, le hacemos una glicemia en ayuna que sale de 78. Lo importante, menos de 100. Tenemos una hemoglobina glicosilada que le salió un 5,1%, es decir, también un valor normal, y le hicimos una prueba de tolerancia oral a la glucosa que en la fase de postcarga de glucosa, a las 2 horas, salió en 117. ¿Ya? Es importante entender que este paciente en particular no tiene criterios diagnósticos de diabetes. Sin embargo, recuerden que dije que era gordito y que los papás tenían factores de riesgo. Este paciente ya podría tener resistencia a la insulina que no ha sido evidenciada y que en la práctica se manifiesta en el cuerpo por la acumulación de grasa en territorios ectópicos, en territorios donde no debiera haber, por ejemplo, hígado graso, colesterol alto, etc. Y esto nos lo estamos evaluando en este video en este momento para poder graficar con claridad el concepto del diagnóstico de la diabetes, ¿ya? Pero para que se hagan una idea, ya podría existir en este paciente resistencia a la insulina y ser el único signo, o perdón, el único factor en desarrollo. Y eso ya genera la facilidad para desarrollar la diabetes. Entonces, en esta etapa donde el paciente no tiene ningún síntoma y los exámenes salen completamente normales, no hay que asumir que es sano. Podemos asumir que no tiene diabetes, no cumple criterios de diagnóstico de diabetes, pero no podemos asumir que es sano. Entonces, imagínense una persona que va conduciendo a alta velocidad por la carretera y no lo ha pillado ningún policía, no lo han detenido, no ha chocado con nada, pero va a alta velocidad. Esa persona en cualquier momento puede tener un accidente. Que no lo haya tenido todavía no significa que sea prudente conducir a esa velocidad. Bueno, en el mismo concepto, que el diagnóstico de diabetes no se pueda establecer en una determinada etapa de la enfermedad no significa que no vaya en camino a desarrollar la diabetes, ¿ya? Entonces, recuerden, mantener peso adecuado para la estatura o una buena composición corporal, en suma, un estado nutricional óptimo. Dormir adecuadamente, eh, y por supuesto tener hábitos de vida saludables, o sea, dieta balanceada y ejercicio regular. Bueno, con eso se previene desarrollar la diabetes. Ya, pasemos entonces del asintomático y pasemos a hablar del paciente que tiene la famosa prediabetes, ¿ya? Que es un concepto sumamente cuestionable, porque si hablamos de prediabetes, ¿estamos garantizando que va a desarrollar diabetes? Es como decirle a todos los vivos premuertos, doctor, ¿me voy a morir? No, pero usted está premuerto. No me parece correcto. En realidad, el concepto de prediabetes no me gusta mucho. Pero para que se entienda la idea, cuando los médicos usan el concepto de prediabetes, se refieren
a pacientes que no cumplen criterios diagnósticos para diabetes, pero al mismo tiempo no están sin ningún, o sea, con los exámenes completamente normales. Entonces, hagamos el mismo ejemplo del paciente. Ahora ya no tiene 20 y tantos, sino que tiene 31 años. Y se va a hacer un examen preventivo. Ahora trabaja como médico en un consultorio y está súper, súper gordo. Ya, este paciente ahora está más gordo que antes y se hace un nuevo examen. El nuevo examen le sale distinto. La glicemia le salió en 105, o sea, ya no salió menos de 100, no es normal. Pero tampoco tiene 126 para cumplir criterio de diabetes. Le salió la prueba de tolerancia oral a la glucosa después de la carga en 157. Todavía no cumple el criterio de diabetes, pero tampoco es una respuesta normal. Y la hemoglobina glicosilada le salió en 6,2%, lo cual otra vez no es normal, pero tampoco constituye diabetes. Entonces, el médico que evaluó a este potencial colega le dice, usted no tiene diabetes, pero tiene prediabetes. Y aquí es donde entramos en el concepto de la prediabetes. Es un estado previo a la diabetes, sea que la desarrolle o que no. Y el criterio de diagnóstico de la prediabetes es tan sencillo como esto. Examen de glicemia o prueba de tolerancia oral a la glucosa o hemoglobina glicosilada alterada, pero que no cumple criterios para confirmar el diagnóstico de diabetes. Ahora, en esta etapa, a veces me preguntan los pacientes, chuta, ya llegué tarde, ¿será posible que sea reversible esta condición? Sí, definitivamente reversible. ¿Ya? Todavía se puede dar un paso atrás, bajar de peso, hacer ejercicio, tener una dieta saludable, dormir adecuadamente y evitar las condiciones que gatillan la diabetes en general. ¿Ya? Entonces, en esa etapa todavía estamos a tiempo de que la diabetes no se desarrolle como tal. Entonces, es sumamente importante recordar que las medidas preventivas consisten en dieta balanceada, ejercicio regular y que los exámenes de laboratorio que se realizan, los controles rutinarios, no son lo que evitan la enfermedad. Lo que evita la enfermedad es los hábitos de vida saludable. El diagnóstico es solamente una ventana en el momento de un paciente. O sea, es un vistazo al estado nutricional, perdón, al estado de salud de un paciente en un momento dado. Nada más. Bueno, entonces tenemos ya un paciente que es completamente sano. No, otra vez. Un paciente que está sin diabetes. Pasamos a un paciente que tiene prediabetes. Pero bueno, pensemos ahora en otro caso. Ahora este mismo paciente ahora tiene 43 años. Y a los 43 años todavía no tiene ningún síntoma. ¿Ya? Pero se le hace un nuevo chequeo y le dice al doctor, doctor, si yo nunca tengo diabetes, me hago los exámenes todos los años, siempre me sale alterado, es súper normal. De hecho, mis valores son generalmente entre 115 a 112, pero esos son mis valores de glicemia normal, es normal para mí, no tengo diabetes. Pero resulta que ahora le salió la hemoglobina glicosilada en 6,7, le salió la protolerancia oral a la glucosa en 210 y le salió la glicemia en ayunas en 130. Entonces, este paciente ahora sí cumple el criterio diagnóstico de diabetes. Y aquí viene el punto importante a destacar y que quiero que hagan hincapié. El diagnóstico de diabetes en un paciente asintomático, en un paciente que no tiene ningún síntoma, que se siente impecable, que se siente maravillosamente bien, es el cumplimiento de dos exámenes de laboratorio, sea glicemia en ayuna, prueba de tolerancia oral a la glucosa o hemoglobina glicosilada, que esté en rango de diagnóstico de diabetes. Dos de esos, no solo uno. Si le salió la glicemia en 127, ¿ya? Pero los demás exámenes salieron normales, no es diabetes. Y como no es diabetes, pasa a la categoría de prediabetes, lo que hablamos antes. Si le salen dos de esos exámenes alterados en rango diagnóstico de diabetes, se le llama diabetes, ¿ya? Entonces, ese es el criterio básico bajo el cual se diagnostica la diabetes mellitus en los pacientes asintomáticos, en los pacientes que no tienen ningún síntoma. Pero ¿qué pasa si cambiamos a este paciente y ponemos otro que dice derechamente, doctor, tengo todos los síntomas de la diabetes. Este paciente, para el ejemplo, va a tener todos los síntomas de por haber. Tiene polidipsia, polidipsia, poliuria y polifagia. O sea, mucha sed, orina demasiado y además de eso tiene mucha hambre. Come mucho, orina mucho y tiene mucha sed. Además de eso, este paciente en las noches se levanta muchas veces a orinar. Y como guinda la torta, no es la torta que se comió que lo llevó a la diabetes. Ese es un mito. No es que comer dulces lleve a desarrollar la diabetes. Ya. Y entonces tiene mucha sed, mucha orina,
eh, mucha hambre, orina de noche y además tiene visión borrosa. O sea, en este ejemplo en particular estamos poniendo un ejemplo de un paciente que ya está en un estado catabólico producto de la diabetes. Y es más aún, está bajando de peso. Y es lo único que lo mantiene contento, porque dice, ya me siento terriblemente mal, pero por lo menos estoy bajando de peso. No, ese paciente puede estar en un estado catabólico gatillado por la diabetes. Y ese paciente, si le hacemos un examen de glucosa y sale más de 200, ya está confirmado el diagnóstico de diabetes. No tenemos que hacer más estudios, nada. Tiene diabetes, fin del asunto. Más de 200 con síntomas, diabetes. Menos de 200 sin síntomas, entramos en materia de discusión, ¿ya? Pero en resumen, ahí se van las dos formas de diagnosticar la diabetes. En paciente asintomático, con 2 exámenes de laboratorio en rango de diabetes, y en el paciente sintomático con una glicemia en cualquier momento que sea de más de 200. Ese es el diagnóstico. El tratamiento evidentemente va a variar dependiendo de la gravedad del cuadro en que se presenta. Y hay que entender que mencioné en algún momento que hay más de un tipo de diabetes. Está la diabetes tipo 2, que generalmente se asocia a pacientes obesos, con antecedentes de riesgo, con papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, vecinos, todos con diabetes tipo 2. Y este paciente en particular tiene un desarrollo relativamente lento. La enfermedad se va manifestando progresivamente, inicialmente con exámenes normales, como hicimos en el ejemplo de hoy día, posteriormente con exámenes alterados pero fuera de rango de diabetes, y hasta que se diagnostica la diabetes en forma sintomática. Eso es lo más habitual del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, que a su vez es en más del 90% de los casos de los pacientes adultos diagnosticados de diabetes. Pero también existe la diabetes mellitus tipo 1, que depende de otros factores, ya no depende de la resistencia a la insulina y la deficiencia de insulina en un equilibrio complejo y progresivo, sino que se desarrolla por una destrucción de las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, y esta destrucción ocurre generalmente por un fenómeno autoinmunitario, es decir, el cuerpo se defiende contra sí mismo, el cuerpo ataca las células pancreáticas beta. Ahora, ¿por qué las ataca? Es un tema súper complejo del que podríamos hablar en otra ocasión, pero a manera de verlo de una forma más práctica, quiero que entiendan que la diabetes tipo 1, la diferencia radica en eso, en que se destruyen las células beta del páncreas, y ya no se trata de que de que no se trata tanto de la resistencia a la insulina, que puede existir, sino que se trata más bien de una deficiencia real y a veces absoluta de insulina. Es decir, el cuerpo deja de producir insulina. Y eso es el fenómeno que genera la diabetes tipo 1. Y por eso, como el cuerpo ya no produce insulina, no es que tenga que producir mucha insulina para lograr mantener los balances, sino que no alcanza a producir insulina. Y por eso los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente se diagnostican con síntomas mucho más graves, en estados mucho más deplorables de salud, y generalmente se inicia rápidamente el tratamiento con insulina, a diferencia del paciente con diabetes tipo 2. Bueno, tratando de englobar, tratemos de resumir esto. Entonces, hay una fase en la que no hay ningún síntoma, pero la enfermedad se puede estar desarrollando. Hay una fase en que no hay ningún síntoma, pero ya hay evidencia en laboratorio de que no se está logrando un balance adecuado de la glicemia, y eso se considera prediabetes. Y hay una etapa en la que todavía no hay síntomas, pero los exámenes alterados evidencian que efectivamente hay diabetes, es decir, una hemoglobina glicosilada sobre 6,5%, o una prueba de tolerancia oral a la glucosa que a las 2 horas muestra más de 200 miligramos por decilitro, o una glicemia en ayunas que es superior a 126 miligramos, perdón, igual o superior a 126 miligramos por decilitro. Y recuerden, por favor, que no basta con un solo examen, hay que hacer por lo menos 2 para poder confirmar el diagnóstico. Y después pasamos a la etapa sintomática, que ojalá nunca lleguemos a eso en ningún paciente. Cuando ya se diagnostica la diabetes en una etapa sintomática, significa que tanto el paciente como el médico hemos fracasado, porque significa que el médico no tuvo la capacidad de enseñar adecuadamente a su paciente la importancia de la medicina preventiva, y el paciente a su vez no cumplió con las medidas, o para tampoco ser tan lapidario, puede que las condiciones no fueron favorables y terminó desarrollando la enfermedad. Pero en cualquier caso, cuando ya se diagnostica un paciente con diabetes en la fase sintomática, en cierto modo hemos fallado. Entonces, con síntomas, más de 200 miligramos por decilitro ya confirma el diagnóstico. Y recuerden que los síntomas son polidipsia, es decir, mucha sed; polifagia, es decir, mucha hambre; poliuria, que significa orina abundante, o sea, que orina mucho; nicturia, que significa que orina por la noche más de una vez; visión borrosa,
¿Qué significa? Quedé borroso. Visión borrosa y también baja de peso, que ya es una etapa mucho más avanzada de la diabetes. Bueno, no se olviden de suscribir al canal y comentar sus dudas. Espero que hayan llegado hasta el final del video y no hagan preguntas de lo que ya explicamos. La idea es que pregunten lo que realmente no se entendió y que tengamos una interacción fructífera entre ambas partes y hagan las preguntas que consideran que no se mencionan en el video o que no quedaron claras para que podamos aprender en conjunto, ¿ya? Así que suscríbanse y comenten sus dudas o sugerencias de temas. Nos vemos.